Pensemos en un dilema que vemos casi a diario en las noticias. Un caso judicial, de estos de alto perfil, con muchísima atención mediática. Sí, de los que acaparan todos los titulares durante semanas. Exacto. Y tienes por un lado la libertad de prensa, que exige, bueno, el derecho a informar, a investigar, a publicarlo todo, para que la gente esté informada. Ajá. Y por otro, la persona acusada tiene un derecho fundamental a la presunción de inocencia, a no ser condenada en la plaza pública antes de que haya una sentencia. Claro, es que es una colisión frontal de principios, y ahí no hay una respuesta fácil ni universal. Cualquier decisión va a levantar ampollas. Justo. Y esa pregunta nos lleva directamente al material que tenemos entre manos. Es un documento fascinante, ¿eh? Casi un manual de estrategia para juristas que se enfrentan a estos dilemas en las altas esferas. Sí, es un texto técnico, pensado para abogados con mucha experiencia en Colombia. Pero lo interesante es que no ofrece un catálogo de respuestas. No, para nada. No te dice, en este caso, gana la prensa o gana la inocencia. Lo que ofrece es algo mucho más valioso, un método. Una hoja de ruta. Esa es la clave. Y nuestra misión hoy es precisamente poner a prueba ese método. Vamos a usar nuestro dilema, el de prensa contra presunción de inocencia, como un caso práctico durante toda la conversación. Me parece una idea perfecta. Queremos ver si esta guía teórica de verdad nos lleva a una solución justa y razonada, porque la pregunta que plantea el documento no es ¿quién gana? Es algo mucho más fino. Mucho más. Es ¿por qué, en este contexto, un principio debe prevalecer y cómo lo hacemos sin aniquilar al otro? Y esa pregunta, es que es el corazón del derecho constitucional moderno. Las soluciones ya no están escritas en piedra. Hay que construirlas y esa construcción tiene que ser lógica, transparente. Claro. Este documento nos da las herramientas para que ese edificio argumentativo, digamos, no se venga abajo. De acuerdo, pues manos a la obra. El texto arranca con una distinción que a primera vista puede parecer un poco académica, pero que es la base de todo. La diferencia entre una regla y un principio. ¿No es más o menos lo mismo? En el lenguaje de la calle sí, pero aquí la diferencia es abismal. Según la fuente, una regla funciona como un interruptor. O está encendida o apagada. ¿Se aplica o no? Vale. El límite de velocidad es el ejemplo clásico. Si es 50, ir a 51 es infringir la regla. Fin del debate. Un principio, en cambio, es lo que el autor llama un mandato de optimización. Un mandato de optimización. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que es un ideal que debe cumplirse en la mayor medida posible, dadas las circunstancias. La libertad, la seguridad, la intimidad son principios. Entiendo. No puedes tener el 100% de libertad y el 100% de seguridad a la vez, porque en algún punto chocan. El objetivo no es elegir uno y tirar el otro a la basura, sino encontrar el punto de equilibrio que optimice ambos en esa situación concreta. Entendido. O sea, aplicándolo a nuestro caso. Tanto la libertad de prensa como la presunción de inocencia son mandatos de optimización. Nadie diría que hay que eliminar uno. Nadie. El problema es cuando para optimizar uno tienes que limitar el otro. Precisamente. El conflicto real surge justo ahí, en esa zona de fricción. Y es aquí donde el documento introduce un concepto clave: la carga de la argumentación. Esto me interesa. Suena a que alguien tiene que hacer el trabajo pesado. Y así es. La idea es que, por defecto, los derechos rigen plenamente. Si alguien, el Estado o un juez, quiere limitar un principio, esa persona tiene la obligación, la carga, de justificarlo de una manera súper rigurosa. O sea, no vale con decir es por el interés general. Para nada. El interés general suena muy potente, pero es una justificación demasiado vaga. ¿Por qué? El documento es muy duro con esto, lo llama un atajo prohibido. Invocarlo sin más es como firmar un cheque en blanco para limitar derechos. Ya. Quien propone la restricción tiene que cumplir 4 pasos. Primero, identificar con precisión los principios en tensión. Segundo, demostrar el grado de afectación a cada uno, que no es lo mismo un rasguño que una amputación. Vale, ¿y los otros dos? Tercero, justificar por qué la balanza se inclina hacia un lado en ese caso específico. Y cuarto, y esto se olvida a menudo, proponer medidas para mitigar el daño al principio que cede. No se trata solo de ganar, se trata de gestionar las consecuencias. Esto ya va dibujando un mapa mucho más claro. Si un fiscal pide prohibir a la prensa publicar detalles, no podría decir solo es para proteger el juicio. No, Tendría que demostrar cómo las publicaciones afectan, por qué esa afectación es grave
y quizá proponer algo menos drástico que la prohibición total. Exactamente. Le has trasladado toda la responsabilidad. Y con estas bases el documento se vuelve súper práctico. Propone un método de 5 pasos para construir la solución. Ya no es teoría, es una guía de trabajo. Suena impecable sobre el papel, pero también parece un proceso larguísimo, ¿no? ¿Hay riesgo de que en la práctica esto lleve a una parálisis por análisis? Es un riesgo real y claro, pero la alternativa es la arbitrariedad, decidir por intuición. Este método busca blindar la decisión contra eso. El primer paso es delimitar el contexto fáctico. Ah, vale. La solución nunca es abstracta, siempre depende de la situación. No es lo mismo decidir sobre publicar datos antes del juicio que sobre publicar la sentencia firme. Claro, en nuestro caso el contexto lo es todo. No es lo mismo informar de la detención que filtrar declaraciones de testigos que aún no han hablado en el juicio. Correcto. El segundo paso es definir el núcleo de cada principio. Identificar la parte esencial, la zona intocable que no se puede sacrificar nunca. Por ejemplo, Pues, en la libertad de prensa, el núcleo podría ser el derecho a informar de que existe un proceso judicial. En la presunción de inocencia, que la condena final solo puede venir de un tribunal, no de los medios. Hay cosas que no se negocian. entiendo. Hay una línea roja que no se puede cruzar. Una vez definidas, ¿qué sigue? El tercer paso, y el más técnico. Aplicar el test de proporcionalidad. Y este test tiene a su vez 3 escalones. El primero es la idoneidad. ¿Idoneidad? ¿Sí? ¿La medida que limita un principio es de verdad útil para proteger el otro? Si un fiscal pide prohibir que se publique el nombre del acusado, para protegerlo, pero su nombre ya está en todas partes, la medida es inútil, no es idónea. Tiene todo el sentido. Si no sirve para nada, se descarta. Exacto. El segundo escalón es la necesidad. Aquí la pregunta es, ¿no hay una alternativa que proteja igual de bien al segundo principio, pero que sea menos dañina para el primero? Es buscar la opción menos lesiva. Aquí es donde nuestro caso se pone difícil. ¿Cuál sería una alternativa a la prohibición total de informar? Pues Quizás permitir informar de los hechos objetivos, pero no publicar especulaciones sobre la culpabilidad. esa podría ser una. O permitir la publicación pero anonimizando datos, o pidiendo a los medios que recuerden siempre que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un ejercicio de imaginación. Si existe una alternativa menos restrictiva, hay que elegirla. Vale. ¿Y el tercer escalón? La ponderación en sentido estricto. Aquí, con todo lo anterior sobre la mesa, pones en una balanza el beneficio de aplicar la medida frente al perjuicio que causa. La protección extra a la presunción de inocencia justifica la restricción a la libertad de información en este caso concreto. Es casi un análisis de coste-beneficio con derechos fundamentales. Vaya, es un proceso de filtrado muy exigente. Me da que muchas medidas que se toman a la ligera no pasarían este triple filtro. Muy pocas, si se aplicara con rigor. Y esto nos lleva al cuarto paso: diseñar medidas de coexistencia. Ya no es teoría, son soluciones prácticas. A ver, El texto habla de crear excepciones, fijar límites temporales, como se prohíbe publicar esto hasta que empiece el juicio, o exigir salvaguardas, ¿y el quinto y último? concluir con una prevalencia condicionada. La conclusión nunca es la libertad de prensa siempre gana. La conclusión correcta, según esto, es algo como, en este caso, y por estas circunstancias, prevalece la presunción de inocencia pero de forma condicionada a estas medidas, y por este tiempo limitado, sin anular el derecho de la prensa a informar. La precisión es asombrosa. De hecho, el texto ofrece una especie de plantilla que resume esa idea. Por ello, A prevalece en este caso, con estas condiciones, sin anular B. Esa frase creo que encapsula toda la filosofía del método. Totalmente. Exacto. Y para que ese equilibrio sea real, hay un elemento que el documento describe como el eslabón que más se rompe: la coherencia. Un argumento no puede ser súper riguroso analizando las debilidades del contrario y luego ser muy permisivo con las suyas. Claro. El mismo nivel de exigencia para los dos principios. Esto me recuerda a muchos debates públicos. Se analiza con lupa el argumento ajeno, pero el propio se pasa de puntillas. Es una tendencia muy humana. Por eso el método exige disciplina. Y para ayudar, la fuente nos regala una última herramienta, muy práctica. La llama el check de resistencia de 60 segundos. Un test de estrés para el argumento. Me encanta. ¿Cuáles son esas preguntas? Son 4, y son demoledoras. La primera: ¿puedo explicar de forma convincente por qué no ganó el otro principio? No basta con defender lo tuyo, tienes que entender y rebatir lo contrario con la misma profundidad. Vaya, eso te obliga a hacer de abogado del diablo contigo misma. Totalmente.
La segunda. He demostrado qué parte salvé del principio que tuvo que ceder. Esto prueba que tu objetivo no era aniquilar, sino armonizar, que te has preocupado por el que sale perdiendo. En nuestro caso sería, vale, hemos limitado la libertad de prensa, pero hemos salvado su derecho a informar del proceso y a criticar la actuación judicial. Justo eso. La tercera pregunta. Mi conclusión depende del contexto y no de un dogma. O sea, si los hechos cambiaran drásticamente, estaría dispuesto a cambiar mi conclusión. Para evitar soluciones rígidas. Eso es. Y la cuarta y última. Puedo soportar una pregunta sobre las alternativas que descarté y por qué lo hice. Esto te obliga a demostrar que has explorado todas las vías. Según el texto, si puedes responder sí a las 4, tu argumento es una fortaleza. Entonces, si tuviéramos que sacar las conclusiones principales de este análisis, ¿con qué nos quedamos? A mí lo primero que me viene a la mente es que los conflictos complejos no se deben evitar. Hay que gestionarlos con un método. Y que la meta de ese método no es la aniquilación, es la armonización, buscar la máxima coexistencia posible en un escenario de tensión. Y por último, que en estos debates tan polarizados, la calidad del método importa mucho más que la retórica. La solución más sólida no es la que se presenta como absoluta, sino la que es contextual y condicionada. Ujú. Y es crucial entender que aunque el texto sea para juristas, esta forma de pensar tiene implicaciones mucho más allá. Afecta a toda la estructura del poder, obliga a los jueces a dictar sentencias con más matices, huyendo del blanco o negro. Ajá. Anima a los legisladores a diseñar leyes más inteligentes, que ya prevean conflictos e incluyan cláusulas de excepción. En lugar de una ley rígida, una ley que ya tenga un plan B incorporado. Precisamente. Y también empuja a la administración pública a crear regulaciones más finas en lugar de aplicar normas generales a todo el mundo por igual. Es un cambio de cultura, de una cultura de la imposición a una de la ponderación. Hay una frase final en el documento que me pareció brillante. Dice, en Constitucional no gana quien grita el principio, sino quien explica por qué prevalece sin destruir al otro. Es una síntesis magnífica, porque en el fondo lo que hemos analizado es un método para gestionar el desacuerdo sobre valores fundamentales. Y eso no va solo de leyes, es una forma de pensar. Es reconocer que en las grandes disputas a menudo no hay un lado que tenga toda la razón. Y esa idea me lleva a una última reflexión. Hemos visto un método súper estructurado para resolver los choques más profundos a nivel de Estado. Un método que se basa en definir núcleos, buscar la alternativa menos dañina, justificar cada paso y priorizar la coexistencia sobre la victoria. Sí, esa es la esencia. Si todo eso funciona para esos dilemas monumentales, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma lógica a los desacuerdos en otros ámbitos, sean profesionales o incluso personales? ¿Cambiaría nuestra forma de abordar los conflictos si el objetivo dejara de ser ganar y pasara a ser encontrar la solución más armoniosa y menos destructiva para cada situación?